placer y un privilegio introducir y darle el podio a nuestro amigo y compañero René Ramírez. Bueno, buenas noches con todos y todas, estimados amigos, amigas, aquí presentes, autoridades de la comisión gestora, compañeros del Consejo de Educación Superior. Bueno, primero es una alegría estar festejando este primer año de vida de Yacha-ITEC. Y justo llega casi coincidencialmente en un punto muy importante de otro hito que da cuenta de lo que está pasando en el Ecuador. Y quizás me voy a detener un rato en este otro hito para luego hablar de lo que estamos viviendo en este momento, porque sí, lo que está sucediendo en esta semana, al celebrar un año, marca un punto de inflexión en el sistema de educación superior. El día de mañana entregaremos a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de cierre de las 14 universidades que no cumplieron con los estándares de calidad. Y permítanme recordar esto, porque si es que no podemos entender el pasado y no podemos entender tampoco el futuro. Y ese pasado que se dio, lamentablemente, durante mucho tiempo, en un proceso completamente de desregulación del sistema universitario. Y lo malo no fue que fue un proceso de desregulación, sino el problema fue que el propio sistema y las propias universidades no pudieron realmente ser responsables de esa autonomía para ponerse autoestándares de calidad que permitan funcionar a un sistema y que permitan funcionar a las universidades. Y cuando tomamos la decisión, ya hace mucho tiempo, en la propia Constitución, cuando se discutía la Constitución de la República, en el mandato 14, de hacer una evaluación a todo el sistema de educación superior, y luego de la evaluación se dio un proceso de categorización, y luego se les dio a las universidades que se encontraban en la categoría E 18 meses adicionales para que puedan mejorar sus estándares. Tuvimos que tomar una decisión muy fuerte como gobierno, que era cerrar 14 universidades, y qué coincidencia que estas 14 universidades eran universidades particulares. ¿Y por qué digo la coincidencia? Porque lamentablemente eran universidades que no les importaba el tema de la calidad, sino lo único que les importaba es tener utilidades, y vaya que tuvieron amplias utilidades durante mucho tiempo. Y al momento de cerrar tuvimos que establecer toda una estrategia, un plan de contingencia para producir. Yo señalo que el tema del cierre de las universidades marca un hito fundamental en el sentido de que son dos hechos que realmente podemos decir fueron dos grandes estafas sociales en el Ecuador, ¿no? La primera fue la estafa del salvataje bancario, del congelamiento de la deuda de los depósitos de muchos ecuatorianos. Y el segundo fue el tema de tener universidades de realmente muy mala calidad, que lo que hacían es vender títulos sin el conocimiento que tenían que respaldar. De hecho, en promedio, y esto quizás anecdóticamente, cuando tomamos los exámenes a los estudiantes de estas universidades sacaban 3 sobre 10, 4 sobre 10, y realmente tenían un nivel bastante deficitario que tuvimos que solventar durante ya algún tiempo. Y el día de mañana, luego de un proceso arduo durante 3 años, entregaremos a la Asamblea como un hito el tema del proyecto de ley donde cierra las universidades definitivamente. Y qué coincidencia que este proyecto de ley sea muy parecido, por no decir exacto, al proyecto de ley presentado por el sistema bancario para el cierre de la banca, para cerrar la banca. ¿Por qué? Porque los procesos son exactamente idénticos. Y dentro de este proyecto de ley señalamos también algunos artículos para que nunca más vuelva a pasar eso en el Ecuador. Nunca más volvamos a tener universidades de garage, porque eran de garage literalmente. Eso señalaba alguna vez el presidente de lo que el equivalente al actual SEAS es que no entendía cuando nosotros aquí en Ecuador poníamos el concepto garage hasta que fueron y visitaron realmente a estas universidades y literalmente eran un garage. Universidades fantasmas, porque también se visitaba y no existían las universidades.
y universidades de papel, porque realmente estaban en papel y no tenían el respaldo detrás que tienen que tener todas las universidades, no tenían el patrimonio, y esto se constituyó en una gran estafa social a los ecuatorianos, y nosotros no podíamos hacernos de la vista gorda, como que no pasa nada, como que todo sigue bien, como que el sistema está funcionando bien. Y tuvimos que tomar esta decisión de cerrar estas universidades, y creo que con eso marcamos un hito en el sistema. Porque antes, creo yo, y esto lo señala un estudiante justamente el día de ayer que conversábamos, antes creíamos que este gobierno no iba a tomar estas cartas en el asunto, ¿no? De tomar la decisión de transformar el sistema universitario, ¿no? Y lo hicimos, y el rato que lo hicimos empezaron a tomar en serio lo que estábamos nosotros hablando, que nosotros creemos que realmente la semilla de otro país está en la educación superior, obviamente, porque de la educación superior salen también uno de los, llamémoslo así, recursos, que es el talento humano más importante, que a su vez educa en la primaria, en la secundaria, etcétera. Y el sistema empezó a transformarse, y se está transformando, sin lugar a duda que se está transformando. El tema de tener antes de este gobierno, se tenía el 70% de los profesores del sistema universitario tenían nivel de licenciatura. 70% de los profesores tenían nivel de licenciatura. Este momento nosotros hemos dado saltos cualitativos, ya se tiene alrededor de, en cambio el 63% ya tienen al menos el nivel de cuarto nivel. Tenemos profesores, la mayoría ya a tiempo completo, tenemos profesores con doctorado, se ha multiplicado por 6, tenemos salarios hipercompetitivos, no solo en la región, sino a nivel mundial. De hecho, análisis y estudios que se hacen a paridad de poder adquisitivo, este momento Ecuador tiene una de las mejores remuneraciones de toda la región, en términos de salarios para profesores y en temas de salarios para investigadores. Estamos creciendo y obviamente todavía crecemos, somos el país que los últimos 3 años mayor cantidad de publicaciones en revistas indexadas tiene en términos de su crecimiento. Obviamente es porque partimos de bajo, pero tenemos que seguir una tendencia exponencial y tenemos que seguir caminando en esa dirección. Y cuando eliminamos lo que se constituyó las universidades categoría E, nosotros estábamos orientando hacia dónde tenemos que caminar. Y esta fue una discusión que tuvimos también con el presidente de la República, porque siempre señalábamos dónde tenemos que tener el hito que marca qué es una buena de una mala universidad, o cuál es el hito de una universidad que tiene que ser parte o no tiene que ser parte del sistema. Y lamentablemente ese hito todavía es móvil y es autorreferencial al propio sistema. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque nosotros deberíamos tener un solo nivel a partir del cual nos podamos medir como universidad y como sistema. Pero dado que veníamos muy rezagados, y esto tenemos que tener mucha conciencia, tuvimos que hacer hitos de categorías en función de cómo se mueve el sistema. Nosotros hemos visto que el sistema se ha movido, y se ha movido mucho, y creemos que ya no solo es lineal, sino exponencial. Pero todavía estamos por debajo de los estándares de los promedios latinoamericanos. Y un país que realmente la apuesta en su ruta política a transformar la sociedad a través de la educación, a través de la ciencia, a través de la tecnología, no nos podemos dar el lujo de aceptar, en este caso, ninguna institución del sistema de educación superior que tenga niveles medios. Todos tienen que tener niveles altos. Esto no se produce de la noche a la mañana y tenemos conciencia. Por eso eliminamos la categoría E y ahora están las universidades que no han acreditado en categoría D. Pero las universidades que están en categoría D, va a desaparecer esa categoría y solo tendremos A, B, C. Y a lo mucho, en poco tiempo, únicamente tendremos que tener universidades categoría A o B. Es decir, estándares de calidad iguales para todos y al menos con estándares regionales latinoamericanos, pero no del promedio latinoamericano, sino de las mejores universidades de Latinoamérica. Yo no me cabe la menor duda que ya estamos caminando en esa dirección. Ahora bien, justamente nosotros en ese marco siempre planteamos también tener referentes que muestren esa transformación hacia donde tenemos que ir. Nosotros queremos abandonar la sociedad
que siempre ha estado la sociedad basado en los productos primarios, que dependen realmente de la naturaleza, ¿no? Que dependen realmente de esta ventaja comparativa que por suerte tenemos nosotros como país, como ecuatorianos. Y queremos basar realmente la construcción de riqueza y eso es porque es una apuesta política, es una apuesta del proyecto que nosotros tenemos, basar la economía y la sociedad en el principal recurso que es el talento humano, la ciencia, la tecnología y la innovación. Por eso no nos damos el lujo de buscar puntos intermedios, sino buscamos los puntos más altos. Y en ese sentido también tomamos la decisión de crear 4 universidades y una de estas fue obviamente la primera que discutimos para crear siempre fue Yachay Tech. Y decidimos ponerlos y ser muy ambiciosos y buscar los mejores talentos, y buscar los mejores espacios, y buscar los mejores laboratorios, y buscar la mejor infraestructura, ¿no? Este momento hemos tenido visitas de muchos países. Ya podemos decir que estamos exportando hasta el modelo a otros países de lo que nosotros estamos haciendo. Héctor pasa viajando a nivel regional justamente mostrando lo que hemos hecho en algunos países como Paraguay, Bolivia, en Centroamérica, porque se dan cuenta que realmente es algo que puede permitir ser un vértice para la transformación de una sociedad y a mí no me cabe la menor duda que eso es Yachay, romper la sociedad de la banana república, como suele decir el presidente de la República en su libro, para pasar a la sociedad de las ideas, a la sociedad del pensamiento, a la sociedad de la innovación, a la sociedad del conocimiento. En ese marco para mí es un honor estar en este día, el día de hoy, celebrando un año, sabiendo que mañana vamos a celebrar el fin de que nunca más volvamos a tener un sistema como el que tuvimos en el Ecuador. Y celebrar un año que así parezca poco realmente muestra ese cambio que queremos dar en el país, ¿no? De pasar de universidades de garage a pasar a una universidad que realmente pueda ser y competir en el sentido sano con cualquier universidad a nivel mundial. Y en ese sentido tenemos nosotros que también tener claro que eso implica un proceso de internacionalización enorme y no tener miedo. Aquí claramente a veces hemos tenido en el sistema universitario como que lo que nosotros hacemos es lo mejor del mundo, ¿no? Las ciencias no tienen frontera y si es que queremos realmente estar en la vanguardia a nivel mundial, tenemos que dialogar con todos los países, todas las instituciones, todas las universidades que están liderando los procesos de investigación científica y que están liderando también los procesos de innovación y de ciencia a nivel mundial. Y no escatimamos en eso recursos y no escatimaremos tampoco una apuesta pragmática como país. Y como bien señalaba Ares, nosotros estamos convencidos que el motor de esta transformación es el talento humano. Se señalaba que un 37% de los profesores son profesores ecuatorianos, pero el restante son profesores que vienen de todas las partes del mundo. Y los profesores con el prestigio de los que están aquí presentes no vienen porque realmente se dan cuenta que es una cuestión que no tiene futuro. O sea, vienen porque realmente se dan cuenta que este proyecto es un proyecto que tiene futuro y un futuro enorme. O sea, dejar sus grandes universidades que están en este momento, Alemania, Lovaina, Caltech, etcétera, Barcelona, lo hacen porque realmente ven que es un proyecto y fue una de las primeras conversaciones que tuvimos en este caso con la comisión gestora, con Ares, con José, con Ravi, cuando señalábamos, a ver, muéstrenme que esto realmente estamos jugando en serio, ¿no? Y la primera reunión que tuvimos, estamos jugando tan en serio que tengamos una reunión con el presidente de la República y el presidente de la República les recibió. Porque realmente esta es una apuesta y el presidente lo ha señalado, es el proyecto más importante, así no sea el más costoso, ¿no? De todo el proyecto de la Revolución Ciudadana. Y esto se construye poco a poco. Me acuerdo, y aquí con Héctor visitábamos los diferentes puntos donde podía localizarse Yachay, ¿no? Hicimos un análisis, una investigación profunda de qué lugares cumplen las características idóneas. Me acuerdo que cuando visitamos el lugar que ahora es, realmente era un potrero, era un lugar que Héctor señalaba y decía, bueno, aquí en este viejo ingenio vamos a construir la nueva sociedad del Ecuador, simbólicamente.
Y cuando uno ve el pasado y pocos años atrás y ve lo que ahora está construido, realmente se da cuenta que lo podemos hacer como país. Es un cambio radical cuando uno ve las fotos de lo que realmente constituían las caballerizas, las haciendas que estaban botadas, y vemos ahora cuán bonito es Yachay hasta en términos de infraestructura. Y muchas veces, si bien Ares señala que no es lo más importante, sino lo más importante es el talento humano, y estoy convencido que eso es así, estoy seguro que si es que no se tuviese esa infraestructura, y aquí sí yo le señalo que Héctor es el Cantuña del Ecuador, porque construye de una manera impresionante la velocidad de cómo se construye en Yachay. Si no se tuviera esa infraestructura, si es que no se tuviese ya esa propuesta de esos laboratorios, difícilmente traeríamos a científicos de todas las partes del mundo, que como ustedes están viendo, son científicos del más alto nivel, ¿no? Del más alto nivel. Y en menos de un año que se tenga, señalaba el PowerPoint, casi 50 publicaciones en revistas indexadas, eso ya está poniendo entre las universidades que más están publicando actualmente en muchas partes de la región. No diría en Ecuador, que no tengo el dato exacto, con un año de creación. Y a su vez esa otra noticia que nos señalaba Fernando de tener potencialmente una publicación de los estudiantes que ni siquiera entran a la universidad, ya da cuenta hacia dónde estamos realmente caminando nosotros como sociedad. Créame que para mí, así parezca muy poco tiempo, un año, para mí más que nada este año es lo que puede avisorarse como un punto de inflexión en lo que constituye una transformación de la sociedad ecuatoriana. Nosotros queremos dejar ese pasado que depende del azar. Y aquí quizás este día miércoles se informará grandes resultados de lo que ha pasado en la Revolución Ciudadana, pero un tema que sí es fundamental es que nosotros hemos roto en estos 8 años, casi 9 años ya de gobierno, con el azar, ¿no? Para construir otra sociedad, y estamos construyendo una sociedad con soberanía que depende de lo que nosotros querramos hacer, ¿no? Y eso es fundamental, porque a veces es pasar de la sociedad de la herencia, de la sociedad rentista, a la sociedad completamente meritocrática, a la sociedad que en función de los estándares que nosotros nos pongamos, estoy seguro que lo conseguiremos, ya lo estamos consiguiendo. Yo siempre digo, ya tenemos que pasar de ese eslogan cuando jugamos fútbol del sí se puede. ¿Por qué? Porque ya hemos podido, y hemos podido algunas veces. Y vamos a poder hacer como sociedad lo que nosotros querramos hacer. Y cuando estamos nosotros señalando que Yachay, cuando proponíamos a la sociedad, nos decían, estos funcionarios están locos, no tienen idea lo que están planteando al país. Hacer una sociedad, hacer una ciudad del conocimiento. Prontamente, si es que continuamos a la velocidad de la construcción que se está haciendo, seremos vecinos. Cenesit se pasará y será vecino en Urcuquí. Y no solo eso, se pasarán institutos técnicos y tecnológicos, institutos de investigación. Y claramente yo siempre he creído que cerebro atrae cerebro, ¿no? Y a muchos cerebros, y claramente se está viendo eso. Pero a su vez el sector privado también está entendiendo que tener una masa crítica unidas en un clúster, en un espacio territorial, generan ciertas condiciones que permiten apostar a que a través de la ciencia, la tecnología, se pueda generar valor agregado. Y ahí quiero agradecer a todo el sector privado que está apostando también en esa dirección. Y cuando yo hablo de Yachay, siempre hablo no únicamente de Yachay Tech como universidad, sino yo hablo de Yachay como un sistema, el nuevo sistema de innovación. Inclusive hablo de una generación, de la generación Yachay, que es justamente esta generación que quiere romper con la historia, que quiere transformar el país, que quiere construir otro Ecuador. Y otro Ecuador, cuando señalaba José justamente de que queremos tener los mejores talleres acá para que vengan y nosotros no enviar, por ejemplo, nuestro crudo a otros países, Estados Unidos, Argentina, etcétera, lo que está señalando es que nosotros queremos constituirnos, como señalaba el Plan Nacional de Desarrollo del 2009, en una sociedad
terciario exportador, es decir, que damos servicios. ¿Y cuál es ese servicio que vamos a dar? Es el servicio basado justamente en el conocimiento, en la creatividad, en la innovación. Ese es el país que queremos construir, ese es el país que estamos construyendo, ese es el país que estamos edificando, ¿no? Y obviamente tendrán sus detractores, obviamente nos equivocaremos, pero tengan la plena seguridad, y yo me siento muy tranquilo, justamente cuando Lu hablaba del tema de la institucionalización, que esto ya no tiene vuelta atrás. Ya está justamente un equipo de talento humano administrativo, los trabajadores, ya hay estudiantes, ya hay profesores, ya hay una comisión gestora que difícilmente va a impedir que se diga goodbye Yachay. Más bien, quiero dar una vez más el agradecimiento a todos ustedes por hacer este proyecto, que no es un proyecto de universidad, sino es un proyecto de país el que estamos construyendo. Quiero agradecerles a nombre del gobierno de la Revolución Ciudadana y creo yo a nombre de todo un pueblo ecuatoriano. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí.